Bienvenidas y bienvenidos nuevamente a mi canal. Welcome back to my channel. In this tutorial, which will be completely bilingual, en este paso a paso que va a ser completamente bilingüe, español e inglés, it's going to be in Spanish and English. The materials that I'll be using today is going to be 100% cotton yarn medium weight. Voy a estar utilizando una lana 100% algodón de peso mediano. También voy a estar utilizando mi aguja. I'm also going to be using my hook, which is a 5mm hook, que es una aguja 5.00. I am going to be using a pair of scissors. Voy a estar utilizando un par de tijeras y 2 botones and 2 buttons. And now let's get started. Vamos a comenzar. And this is a tutorial that is a beginner's type of tutorial. So I'll be explaining the stitches that we'll be doing and showing how to create these stitches. Este paso a paso es un paso a paso para principiantes, así que mientras voy enseñando todos los pasos, también voy a ir enseñando los puntos que vamos a crear. Así que para empezar el trabajo, vamos a empezar con un nudo deslizado. And to start off our work, we're going to start off with a slip knot. And I like to start my slip knot by holding my yarn with 3 fingers. A mí me gusta empezar mi nudo deslizado aguantando mi lana con 3 dedos de esta manera. Then I take my yarn and I wrap it around 2 of my fingers. Después tomo mi lana y le doy una vuelta a 2 de mis dedos. Y cuando llego a la parte superior, lo cruzo. And when I get on the top, I cross it over. I also take the last 2 fingers to hold my yarn. Y tomo mis últimos 2 dedos para aguantar mi lana. Ahora vamos a empezar nuestro nudo deslizado y vamos a tomar nuestra aguja y ponerla debajo del primer hilo. So we're going to take our hook and we're going to put it underneath our first yarn. And we're going to take the yarn that's on the back and pull it underneath. Vamos a tomar el hilo que tenemos en la parte de atrás y la vamos a alar por la parte de abajo suavemente. Y le vamos a dar una pequeña torcida. And we're going to twist it just a little bit. Then I like to pinch my yarn on the top where the hook is. Me gusta pinchar mi lana donde está mi aguja para sacar mis dedos. To take my fingers out while still holding my loose yarn. Mientras sigo aguantando o agarrando mi lana que está suelta. And now slowly we just want to pull up with our hook y suavemente queremos alar hacia arriba con nuestra aguja. Y hemos hecho nuestro nudo deslizado. And we've done our slip knot. Now I'm going to start with 15 chains. Yo voy a empezar con 15 cadenetas. The 15 chains is going to be the width of your headband. Las 15 cadenetas va a ser el ancho de tu diadema. Quiero enfatizar en eso porque si 15 cadenetas son mucho para ti, la encuentras muy ancha, haces menos. So if 15 chains for you, the width is too big for you, you can just do lesser chains. So to review how to create a chain, ahora para repasar cómo hacer una cadeneta, yarn over, ponemos nuestro hilo o nuestra aguja debajo de hilo, que el hilo nos quede en la parte superior, y suavemente vamos a alar por este anillo. And we're just going to slowly pull through. And now we've created our first chain. Y ahora hemos creado nuestra primera cadeneta. Ahora yo voy a hacer 14 más. Now I'm going to do 14 more.
Y ya he llegado a las 15 cadenetas. And now I've arrived at the 15 chains. So if you observe the 15 chains, now you'll notice if you want to actually take away chains or you want to keep them, or maybe even bigger than this, but this is pretty big for a headband. Ahora si notan sus 15 cadenetas, este va a ser el ancho de su diadema. Así que si lo ven muy ancho, van a querer quitar cadenetas. O si lo quieren más ancho, vas a añadir cadeneta. And if you're going to be adding or subtracting chains, you want to think in multiples of 3. Y si quieren añadir o quitar cadenetas, tienen que pensar en múltiples de 3. Ahora, vamos a empezar con nuestro primer punto alto o primera vareta alta. Now we're going to start off with our double crochet. And in order to do that, we want to yarn over. Para empezar, queremos poner nuestra aguja por debajo del hilo, que el hilo quede encima. And we're going to count the 4th chain from the hook. Y vamos a contar hacia atrás 4 cadenetas. Tenemos 1, 2, 3 y 4. Y en esta cuarta cadeneta es que vamos a empezar nuestro punto vareta alta. And we're going to do our double crochet in this 4th chain. So now that we have our yarn over, ahora que tenemos nuestra lana encima de nuestra aguja, vamos a insertar nuestra aguja por la cadeneta. We're going to insert our hook in our chain. And then once again, yarn over. Nuevamente tomamos hilo o lana. Y suavemente la vamos a jalar por esa cadeneta. And slowly we're going to pull through. Now you should have 3 loops on top of your hook. Ahora deberíamos tener 3 anillos encima de nuestra aguja. Y vamos a tomar un poco más de lana. We're going to yarn over once again. Y vamos a jalar solamente por los primeros 2 anillos. And we're just going to pull through the first 2 loops. Now we should have 2 loops. Ahora deberíamos tener 2 anillos encima de nuestra aguja. Así que vamos a tomar nuevamente más hilo. Once again, we're going to yarn over and pull through the 2 loops. Y vamos a jalar por esos 2 anillos. Y ya hemos hecho nuestro primer punto vareta alta. Now we've done our first double crochet. The 3 chains that you'll see on your right side count as well as a double crochet. Las 3 cadenetas que está viendo a su mano derecha también cuentan como un punto alto, vareta alta. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a continuar puntos alto, vareta alta hasta el final en la última cadeneta. So now we're just going to do double crochets until we arrive at the end or the last, which technically is the first chain. And now I've arrived at my last chainer stitch. Ahora ya he llegado a mi última cadeneta, and I'm going to do my double crochet. Voy a hacer mi punto vareta alta.
And moving forward, the next rows are going to be completely repetitive. Desde ahora hacia adelante, todas las vueltas van a ser repetitivas. So we're going to be turning our work each time we get to the end of that row. Vamos a estar volteando nuestro trabajo cada vez que lleguemos al final de una vuelta. And in order to do that, you want to do 3 chains. Y para voltear tu trabajo, quieres hacer 3 cadenetas. Volteamos trabajo de esta manera. We turn our work this way. And the first stitch that we see, which is the stitches of the chains, and I'm going to repeat these chains. El primer punto que vemos, que en realidad es el punto de las cadenetas, y estas cadenetas las voy a repetir, nunca vamos a trabajar dentro de ese espacio. We're never going to work in that stitch. We're actually going to work in the next stitch. Vamos a trabajar siempre en la siguiente. I'm going to repeat the chains because they look too loose. Voy a repetir mis cadenetas porque se vean muy sueltas. So what we're going to do is we're going to do double crochets in each stitch. Lo que vamos a hacer es puntos altos, vareta alta en cada punto que tenemos. Pero recordando que el primero siempre se salta. But always remembering that the first one you're going to skip. So what I am going to do is I am going to do a total of 25 rows. Yo voy a hacer un total de 25 vueltas. Right now, this is my first row, this is my second, so I'll do 23 more. Ahora mismo, esta es mi primera vuelta, esta es la segunda, así que cuando llegue al final, serían 23 más. Cuando ya yo llegue a un total de 25, regresamos para entonces empezar a aprender a disminuir. So once I get to my 25th row, we'll come back so we can learn how to decrease on a row, and then we'll move forward to finalizing our headband. Y después, más adelante, terminamos nuestra diadema. Y ya aquí he llegado al final de mi vuelta número 25. And now I've arrived at the last stitch of my 25th row. Si pueden observar, tengo mi punto alto en la tercera cadeneta. If you can see my double crochets on my third chain. Así que ahora lo que queremos hacer es que queremos hacer 3 cadenetas. We want to do 3 chains to turn our work para voltear nuestro trabajo. Y ahora vamos a empezar a disminuir. And now we're going to start decreasing. Así que recuerden, este punto que tenemos aquí, no vamos a hacer nada. So remember, we're not going to do anything with the stitch that's on top of the chains. We're going to do our double crochet in the next stitch. Vamos a empezar nuestro punto alto en el siguiente punto. Para empezar a disminuir de la manera que vamos a hacer ahora, quieren estar bien pendiente. So to decrease, you want to be aware of how we're going to decrease in this round and the following rounds. Recuerden, solamente vamos a disminuir en un lado de nuestro trabajo, en este no. So remember, we're just decreasing on one side of our work. On the other side, we won't be decreasing. Quieren tomar su aguja y ponerla debajo de su hilo. You want to take your hook and put it underneath your yarn so your yarn is on top of your hook. Quieren poner su aguja dentro del espacio de su punto. You want to insert your hook in the next stitch. You want to pull through. Quieren alar hilo. Ahora deberíamos tener 3 anillos encima de nuestra aguja. We should have 3 loops on top of our hook.
we're going to yarn over. Vamos a poner nuestro hilo, nuestra lana encima de nuestra aguja. Y vamos a jalar solamente por los primeros 2 anillos. And we're only going to pull through our first 2 loops. So now you should have 2 loops. Ahora deberían tener 2 anillos encima de su aguja. Now we're going to yarn over once again. Vamos a poner o tomar nuestra lana o hilo encima de nuestra aguja y vamos a insertar en el siguiente punto. And we're going to put our hook in the next stitch. Yarn over once again. Ponemos o tomamos lana nuevamente and we pull through. Alamos para que nos queden 4 anillos encima de nuestra aguja. Now you should have 4 loops on top of your hook. You want to yarn over once again. Quieren tomar lana nuevamente y lo vamos a pasar por los primeros 2 anillos. And we're just going to pass it through our first 2 loops. Now we should have 3 loops. Ahora deberíamos tener 3 anillos encima de nuestra aguja. Vamos a alar más hilo. We're going to yarn over once again. And now we're going to pull through all 3. Ahora vamos a alar nuestro hilo por los 3 anillos. Y ya aquí hemos hecho nuestro primera disminución. And now we've done our first decrease. Ahora para el resto de la vuelta va a ser nada más puntos altos o varetas altas en cada punto. Now for the rest of the row, we're going to continue to do double crochets in each stitch. And now we're arriving at the end of our row. Ya estamos llegando al final de nuestra vuelta. Vamos a buscar la tercera cadeneta y vamos a hacer nuestro último punto alto en la tercera cadeneta. We're going to look for our third chain and we're going to do our double crochet in that third chain. And once we have the double crochet, we're just going to turn our work once again like we've been doing in previous rows, which is 3 chains and then turn our work. Ahora vamos a hacer 3 cadenetas y vamos a voltear nuestro trabajo como lo hemos hecho en todas las vueltas anteriores. Y ahora, en vez de disminuir, vamos a seguir haciendo puntos altos hasta que lleguemos hasta los últimos 2 puntos altos. O sea, cuando lleguen a el punto que permite los últimos 2, aquí paramos. So now what you want to do is you want to continue doing half double crochet or double crochets, all the way to the end of the row, but you want to stop when you only have 2 stitches left. And I want to show you this round and the next round because that's where it can get confusing.
Les quiero enseñar esta vuelta que estamos haciendo ahora y la que sigue, porque aquí es donde a lo mejor se me pueden confundir y quiero que puedan entenderlo. Ahora nuevamente he llegado, tengo aquí mi último punto, que es el que disminuimos anterior y la cadeneta. So I've arrived at my last stitch, which is the stitch we did the decrease in, and then we have my chain. So now we're going to decrease once again. Vamos a disminuir nuevamente. Así que tomamos hilo, yarn over. We locate our next stitch. Buscamos nuestro siguiente punto. Insertamos nuestra aguja. You insert your hook. Yarn over. Tomamos más hilo. Lo pasamos. Y nos quedan 3 encima de la aguja. 3 anillos. And now we have 3 loops on top of our hook. So we're going to yarn over. Vamos a tomar más hilo. Y lo vamos a pasar por los primeros 2 anillos. We're going to pass it through the first 2 loops. Now we should have 2 loops once again. Deberíamos tener 2 anillos nuevamente. Así que vamos a tomar más hilo. We're going to yarn over. And we're going to locate this third chain that we did in the previous row. Y vamos a buscar la tercera cadeneta de la vuelta anterior. Y vamos a insertar nuestra aguja. And we're going to insert our hook. And we're going to yarn over. Vamos a tomar hilo and pull through. Y lo alamos para que nos queden 4 anillos encima de la aguja. That way we have now, once again, 4 loops on top of our yarn. So we're going to yarn over once again. Vamos a tomar hilo nuevamente. Y lo vamos a pasar por los primeros 2 anillos. And we're going to pull through just the first 2 loops. Now we have 3 loops. Ahora tenemos 3 anillos. Y vamos a alar hilo por los 3 anillos. Now we're going to yarn over and pull through all 3 loops. And we have decreased once again. Y hemos disminuido nuevamente. Así que vamos a hacer 3 cadenetas. We're going to do 3 chains. That way we can turn our work. Así podemos voltear nuestro trabajo. Y recuerden que vamos a disminuir nuevamente. And remember, we're going to decrease once again. So we yarn over. Ponemos nuestra aguja encima de nuestro hilo. And you're going to skip the first chain and you're going to insert your, or not the first chain, but the first stitch. And you're going to insert your hook in the second stitch. Vamos a saltar o a brincar el punto que tenemos en las cadenetas y vamos a insertar nuestra aguja en el siguiente punto. So we yarn over, tomamos hilo, insertamos nuestra aguja. Yarn over, tomamos hilo y lo alamos por el punto and we pull through. Now we have 3 loops. Ahora tenemos 3 anillos. Tomamos hilo, yarn over, pull through the first 2 loops. Alamos hilo por los primeros 2 anillos solamente. Y ahora nuevamente tomamos hilo. Now again we yarn over. We look for our next stitch. Buscamos nuestro siguiente punto. Insertamos nuestra aguja. We insert our hook and yarn over to pull through. Tomamos hilo para alar. Y así nos quedan 4 anillos. Now we have once again 4 loops. You want to yarn over. Quieren tomar hilo. Y alamos por los primeros 2 anillos. And we pull through just 2. Now we should have 3 loops once again. Ahora deberíamos tener 3 anillos nuevamente. Vamos a tomar hilo. Yarn over. And now we pull through all 3.
y alamos por los 3 anillos. Y ya hemos disminuido nuevamente. And once again, we've decreased. So this is what we're going to do. And you want to stop in the neck and when you only have 2 stitches left. I'm sorry, I had to think about that because I have 25 rows. So ahora quieren continuar este mismo patrón hasta que le queden nada más 2 puntos altos. Yo por lo menos, como dije, tengo 25 vueltas. Así que las vueltas que yo tenga que hacer de disminución es probable que no sean las mismas vueltas que ustedes tengan que dar. So it's possible that our decreases will not match if you've done a difference of rows at the beginning. So for example, I did 25 rows because that's the length that I wanted for my headband. But you may have done more rows or less rows. And that's fine because everybody wants a different length or need a different length. So it's possible that you'll have to decrease more or less than I do. So you just want to continue this same pattern. And once we get to those where we only have 2 stitches, then we'll come back. Ahora quieren seguir este mismo patrón y cuando solamente le queden 2 puntos, regresamos para terminar el trabajo. And now I've arrived at the last row. I decided to stop at the 2 stitches, but also the third one, which would be considered the chains. Ya yo he llegado al final, voy a terminar mi trabajo aquí, voy a dejar 2 puntos y la cadeneta que técnicamente hacen 3 puntos y aquí es que voy a cortar. Así que lo que voy a hacer es que voy a hacer una cadeneta. I'm going to do 1 chain. And then we're just going to cut. Y vamos a cortar. Now that I have cut my yarn, ahora que he cortado mi hilo o mi lana, voy a alar hacia arriba. I'm just going to pull up and then just tighten y apretar, alando. Now, if we look at our work, you can see the decrease. Si miramos nuestro trabajo, podemos ver cómo disminuimos. And now what I want to do for my headband, yo lo que quiero hacer para mi diadema es que quiero que la parte que disminuí me quede encima. So what I want to do is the part that I decreased, I want it to overlap my headband. Así que lo doblamos. So we just go ahead and we fold it to where the last row, donde la última vuelta que no hemos disminuido, that we have not decreased, is together with the first row that we first did, que esté encima de la primera vuelta que hicimos. If we notice here, we have our last row where we just had double crochets. Si notan, aquí tenemos la última vuelta donde solamente tenemos puntos altos, así que queremos poner que nos quede la primera vuelta encima de esa vuelta. So we want to make sure that our first row is on top of that row. For me, it would be row 1 and row 25. Para mí sería la primera vuelta y la vuelta número 25. Now that I've folded it,
I'm going to fold where we did our decreases. Ahora que lo he doblado, voy a doblar la parte donde he hecho mis disminuciones de esta manera. Y lo que quiero hacer es medir mis botones. And what I want to do is I just want to measure my buttons because I'm going to be adding my buttons on the bottom rows, not the ones that we decrease. Porque yo quiero añadir mis botones en las vueltas que son sin disminuciones. So I want my button to be, my first button to be right here. Quiero que mi primer botón esté, que me salga por aquí. So I want my first button to be on the bottom row. Así que yo voy a poner mi botón en la vuelta que me queda debajo. So then my second button, I'm going to skip a row. Mi siguiente botón, voy a brincar una vuelta y lo voy a poner en la siguiente vuelta. And I'm going to put it in the next row. So this is how we measure. Así es que medimos lo que queremos. Alzamos y eso quiere decir que vamos a brincar la siguiente vuelta. That means that we're going to skip the next row and then we're going to tie or fasten our button in the next one. Vamos a amarrar o vamos a añadir nuestro botón en esa vuelta. Y entonces para añadir mi botón yo voy a utilizar el mismo hilo o lana que utilicé para este paso a paso. So to tie my yarn, I'm going to use the same yarn that I used to make this tutorial. So I take a fair amount of yarn and I just cut it and then I fold it in half so I can cut once again. Tomo un pedazo bastante largo y lo corto y después lo doblo a la mitad y lo corto por la misma mitad. This way I'm sure both buttons have the same amount. Así es que procuro que los dos botones tengan la misma cantidad. So I'm just going to pull through. Voy a alar mi hilo. Just to mark it. Solamente para marcar dónde es que lo quiero. Because I'll be putting this on the top of the button. Porque voy a estar poniendo el hilo encima de mi botón. Así que si cuento tengo 1, 2, 3 y en el siguiente. So if I count, I have 1, 2, 3. And then in the space following the third one. It's easier to mark it where you want it. Es más fácil marcar tus botones de esa manera. So now you can use a needle if you want to. My buttons though, they don't need a needle. Si desean usar una aguja, pueden hacerlo. Mis botones en específico no necesito una aguja porque son bastante, los agujeros son bastante anchos. And I just pull through with my hook. Halo el hilo con mi aguja o con mi gancho. Y así puedo sacar el hilo con el que marqué, and that way I can take out the yarn I used to position or mark my button. And I'll do these with both of the buttons. Y voy a hacer esto con los dos botones. And then we'll be ready to just finalize our work. Y entonces cuando ya yo haya puesto mis dos botones, regresamos para terminar nuestro trabajo.
Ahora que hemos añadido nuestros dos botones, now that we've added our two buttons, we're going to take the portion of our headband that is going to overlap. Vamos a tomar la porción de nuestra diadema que va a ir por encima. And you can look for a space, vas a buscar un espacio y vas a introducir tu botón, and you're just going to put your button through that space. It should be fairly easy to do. Se supone que sea bastante fácil de hacer. Por eso es que decidí hacer puntos altos para esta diadema, porque los espacios son más anchos. That's why I decided to do this headband with double crochet stitches, because the spaces in between allow us to actually put buttons in. And now we've created our overlapped headband, as we can see here. I think it's a really cute headband that anybody can make, from beginners to experts in crochet. Creo que es una diadema bastante fácil que se puede crear para personas que son principiantes al tejido, al igual que personas que son expertas. Espero que les haya gustado el paso a paso. Espero verlos pronto nuevamente por mi canal. I hope y'all liked the tutorial, and I hope to see you soon once again in my channel. Adiós. Bye.